Voy a rogar que abran sus Biblias en esta mañana en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Vamos a enfocarnos hoy más en el capítulo 8, porque es mucho para trabajar acá. Y la semana que viene vamos a manejar el capítulo 9. Hoy quiero que miremos este pasaje, porque es otro de esos que se utilizan para enseñar acerca de la ofrenda, y especialmente el capítulo 9, verso 6 en adelante, donde hoy día dicen que hay que sembrar para segar más, ¿no? Eso ya lo vamos a ver mejor la semana que viene, pero es importante que veamos el capítulo 8, porque los dos capítulos van juntos. Por eso es que quiero hablar de los dos, pero es mucha información. El título de este sermón es El don inefable de Dios. En el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 7, hay un versículo que es muy famoso, a veces lo usamos nosotros aquí adelante, ¿no? Antes de pasar al acto de ofrendar o presentar las ofrendas. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada palabra, cada frase que aparece ahí es algo para estudiarse, para frenar un poquito y analizarlo. Ahora déjeme comenzar con un par de preguntas. ¿Qué lo motiva a usted a ofrendar? No me tienen que responder, es para que vayan pensando. ¿Qué me motiva a mí poner una ofrenda en el platillo, por ejemplo? Ahora se pasa el plato o alguna bolsa, qué sé yo, depende de la iglesia, ¿no? Pero traemos la ofrenda. ¿Qué es lo que me mueve a hacer eso? Y la respuesta es variada. Algunas personas sienten el deseo de contribuir a la expansión del reino de Dios mediante la predicación del Evangelio. Hay personas que ofrendan porque se sienten forzados a hacerlo. Le han enseñado que en la iglesia hay que ofrendar, que me parece que es una enseñanza pobre cuando se le enseña a la gente: usted tiene que ofrendar, pero no se explica nada acerca de la ofrenda y por qué ofrenda. Entonces se le dice a la gente: usted tiene que poner plata, porque sí. Bueno, algunos ofrendan porque piensan que no les queda otra alternativa, de lo contrario van a quedar tildados como gente que no colabora. Y bueno, puede haber otras razones, qué sé yo, nos podemos sentar a evaluar un montón de cosas, pero eso es a veces lo que motiva a la gente a ofrendar a la iglesia. Permítame presentar la pregunta desde un ángulo negativo. ¿Por qué hay personas que no ofrendan a la iglesia? Y también podemos agarrar un papel y un lápiz y enlistar una serie de cosas, ¿no es cierto?, que nos desaniman, nos descorazonan a dar ofrenda, a contribuir con la obra de Dios. Y puede ser uno de los grandes males que ataca a la iglesia contemporánea es la explotación de los feligreses, de gente que no tienen vergüenza, no tienen escrúpulos, no tienen amor por las almas de Cristo y que francamente utilizan la iglesia como una institución comercial en donde se recaudan fondos para que el que preside esa institución se llene de plata. Y entonces hoy vemos usos y abusos de las ofrendas del pueblo de Cristo, que la gente hoy ya está empezando a darse cuenta. No se pueden imaginar ustedes cuánta gente me escribe en el canal diciendo: salimos de eso, pastor, nos dimos cuenta, gracias, ¿no es cierto?, por abrirnos los ojos. Y entonces, claro, la gente hoy al fin, gracias a Dios, está empezando a avivarse, a darse cuenta de que se han metido, igual que en los días de Jesucristo, personas que agarraron al pueblo de Dios y convirtieron ahora la iglesia en una cueva de ladrones. Un término fuerte, lo usó Jesús, pero esa es la verdad, es una cueva de delincuentes. Y yo soy convencido que acá los gobiernos tendrían que actuar. Están dormidos.
Yo no digo que salgan a perseguir la iglesia, no, eso no está bien. Pero lo que hay que hacer es perseguir a los ladrones, a los delincuentes, que están estafando a la sociedad, al pueblo de Cristo dentro de las iglesias. Hay que sacar toda la resaca, la lacra que se metió adentro de la iglesia y que están comerciando con las ovejas de Cristo Jesús. Claro, cuando miramos toda esa situación, la gente dice, no, yo la plata no la pongo ahí. Ahora, tienen razón hasta cierto sentido. Yo entiendo que las personas no quieran ofrendar porque, bueno, yo no voy a dar el dinero en un lugar donde no se está canalizando en la expansión del Evangelio, en lo que es la causa de Cristo. Y entonces las personas dicen, mejor me quedo con la plata, que me cuesta ganarla, o de alguna forma, qué sé yo, lo dono a otra institución que haga un mejor uso de mis esfuerzos. Ahora, cuando nosotros decidimos por alguna razón dejar de ofrendar, la pregunta es, ¿justifica Dios esa acción? ¿Ama Dios ese tipo de conducta? Otra vez, acá el escritor dice que Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasa con el que no es un dador? ¿Cómo se siente Dios? Es para meditar nada más, ¿eh? Ya lo vamos a mirar mejor la semana que viene, pero es para que vaya pensando, quiero engancharlo un poco, tomar la atención de ustedes para que reflexionemos en este asunto. Para eso está la Biblia, para reflexionar. Del pasaje de Primera de Corintios que vimos la semana pasada, el capítulo 16, versos 1 al 4, los invito a que vayan otra vez ahí al video y si no se acuerdan, revisen y tomen nota. Había pasado más o menos un año de tiempo a el momento en que Pablo manda esta carta. O sea, desde Primera de Corintios hasta Segunda de Corintios estamos más o menos un año de diferencia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Pablo dice en el verso 10 del capítulo 8, miren, síganme ustedes con sus Biblias, ¿no? Vamos a ir puntualizando lo que dice Pablo. No lo que yo les digo, sino lo que dice Pablo. Y dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, es decir, los de Corinto, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, es decir, la colección de la que hablábamos la semana pasada, sino también a quererlo. Y escucha al final, desde el año pasado. Así que notamos, cuando miramos este asunto, que ya pasó un año de tiempo. Y Pablo vuelve a escribir. Y les dice entonces, muchachos, hay que trabajar con esto. Así como se propusieron hacerlo el año pasado, entonces hay que moverse. ¿Qué pasó? Que en aquel momento nació en el corazón de estos queridos hermanos en la ciudad de Corinto, ¿no? Había varias congregaciones, el deseo tremendo de participar de una colección, una ofrenda, decimos, pero ya hemos visto el sentido de esa palabra, ¿no es cierto?, la semántica, y es que es una colecta para poder ser enviada con el propósito de acolchonar la caída social de los más vulnerables de esa sociedad en aquel entonces, que eran los cristianos, debido a que había afectado a todo el imperio un hambre, un problema con los cultivos, y eso se trajo toda la economía abajo. Y bueno, los ciudadanos romanos más o menos eran asistidos por las autoridades, los judíos también por las suyas, pero resulta que los judíos formaban la minoría de la sociedad y ellos eran los que salían más perjudicados. Así que se planeó hacer una colecta con el propósito de asistir la gran miseria que estaban pasando muchos cristianos, inclusive algunos estaban muriendo, literalmente, se estaban muriendo de hambre en aquellas circunstancias. Entonces ahora el apóstol Pablo lo que hace es reclamar que el asunto que ellos se habían propuesto hacer, por eso se acuerdan que había escrito la gente de Corinto al apóstol Pablo, a ver, nos enteramos que se está haciendo una colecta, ¿cómo hacemos nosotros para participar de esto? En el capítulo 7, verso 1 de la primera carta, nos damos cuenta que ellos habían escrito previamente y Pablo entonces está en la Primera de Corintios respondiendo a una serie de preguntas que incluía este tema de la colección. Eso lo vimos la semana pasada, estoy corriendo para repasar nada más. Así que entonces el apóstol Pablo les había dado una serie de indicaciones y ahora
después de un año, vuelve a escribir para decirles, muchachos, ese asunto que no se quede en un simple deseo en el corazón, pero hay que moverse, hay que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Así que no es solamente algo que planearon, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. ¿Qué pasa acá? Que aparentemente no tenemos información acerca de esto, pero uno lo concluye basado en unir los hilos, ¿no? Los cabos sueltos. Aparentemente, durante ese ciclo, desde que se propusieron hacer la colecta y ahora, empezaron en el corre-corre de todos los días, como todos nosotros. Y empiezan las obligaciones. Probablemente las iglesias locales también tenían necesidades. No solamente había necesidad por causa del hambre que había, que sin duda afectaba también a gente en Corinto, pero había que sostener los ministerios, había que pagar, qué sé yo, había que comprar velas para iluminar el lugar donde se congregaban. En aquel entonces todavía no había santuarios como esto, ¿no? O sea, el edificio, se reunían en casas, y entonces había que, qué sé yo, comprar las velas, había que a lo mejor comprar algunas bancas para que la gente se siente, a lo mejor se sentaban en el suelo, yo no lo sé. Probablemente se practicaba mucho la economía en aquel entonces, había que comprar alimentos para alimentar a los creyentes. El dueño de la casa no podía estar dándole todos los días de comer a la gente. La tendencia era de congregarse todos los días, no de una vez por semana. Oraban y qué sé yo, usted lee el libro de Hechos y la gente se juntaba prácticamente todos los días a alabar. Y tenían el día del Señor un culto formal. Eso genera gastos. Había que sostener a los ministros, los evangelistas, todo eso genera un gasto tremendo. Así que yo no sé, esto es especulativo lo que estoy diciendo, voy a ser honesto, pero evidentemente después de un año empezaron a aparecer otras cosas y entonces perdieron de vista aparentemente el compromiso que habían hecho cuando le escribieron al apóstol Pablo diciendo en 1 Corintios, queremos, a ver, que nos digas o nos orientes cómo podemos juntar ese dinero. Por eso Pablo les dice en el versículo 10, y en esto doy mi consejo. ¿Y cuál es el consejo? Verso 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis prontos a querer, eso fue el año pasado, dice así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Esto es algo que es narrativo, que sucedió hace 2000 años atrás. Nosotros estamos tratando de pescar cuál es la aplicación de estas cosas a la época contemporánea, nosotros la iglesia. Y tenemos que tener cuidado cómo tiramos las líneas. Pero cuando leemos esto, yo pienso que nos hace pensar un poquito en cómo manejamos nosotros los compromisos con Dios. Porque a veces, hermano querido, no es raro que la gente haga promesas a Dios, como hizo la gente de Corinto. En un sentido se comprometió a hacer algo. Y Pablo dice, muchachos, eso no se debe quedar así. Ahora hay que moverse, porque ya hace un año llega el tiempo de llevar la colecta a Jerusalén y esto no veo que se está moviendo, así que hay que empezar a acelerar la cosa. Y esto no es extraño en la vida cristiana, no es un asunto que lo vemos solamente en la iglesia de Corinto, que era una iglesia bastante desordenada, cuidado, no era una iglesia que andaba muy bien que digamos. Y entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es tienen que cumplir con lo que se comprometieron. Y esto es más común de lo que nosotros queremos admitir, de hacer promesas a Dios o compromisos con Dios y después quedarnos a mitad de camino. Por ejemplo, a veces hacemos en las iglesias las famosas promesas de fe. Firmamos un papel, perdón, o qué sé yo qué cosa, y sí, Señor, vamos a ayudar, vamos a contribuir, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y resulta que nos quedamos ahí. Jacob, allá en el Antiguo Testamento, en un momento dado de su historia, más bien temprana, le dijo a Dios, Señor, te voy a dar todos los diezmos de todo lo que produzco, de todo lo que gane o tenga, con tal de que tú me bendigas. No tenemos la menor idea de si él cumplió o no esa promesa. La Biblia no dice nada acerca de eso. Pero le dijo a Dios, mira, si tú te portas bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo.
¿no? Deja mucho que desear eso, ya vamos a mirarlo. Pero a veces hacemos ese tipo de promesas. Otra cosa que a lo mejor me viene ahora a la mente es cuando llega fin de año y decimos, yo prometo que este año que viene voy a hacer dieta. Voy a comer menos asado. Voy a aflojar con el café. Le prometo a Dios que voy a orar más. Voy a aumentar en el tema de la oración. Voy a leer más la Biblia. Voy a ir más a la iglesia. Tal vez voy a ayudar más a la obra. Y qué sé yo. Y hacemos una lista que le llamamos las famosas resoluciones. Los incrédulos tienen las suyas, que a veces es asunto de plata y qué sé yo. O bajar de peso, tener mejor figura. Nosotros los cristianos apuntamos para otro lado, aunque a veces apuntamos también a esas cosas, ¿no? Porque a veces los cristianos tenemos que bajar un poquito de peso, ¿no? Es saludable. Pero a veces decimos, bueno, Señor, yo voy a orar más, voy a ir más a la iglesia, voy a servirte acá, voy a hacer allá, voy a dar vuelta al mundo patas para arriba. Pero resulta que después empezamos a tirar la toalla y nos quedamos a mitad de camino. Así que esto es más común de lo que nosotros realmente queremos admitir. En el libro de Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, verso 5 al 7, se nos hacen algunas declaraciones que tendrían que pararnos en seco y ponernos a pensar lo que hacemos cuando hablamos con Dios. Eclesiastés dice esto: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué me cuentan ustedes? Repito, eso es lo que dice Eclesiastés. Estoy diciendo yo en lo personal. Dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Así que con Dios el asunto es bastante serio. Para nosotros a lo mejor no tiene gran importancia. Decimos, bueno, está bien, sí, hablé demasiado rápido, pero en fin, no es para tanto, no hagamos tanto escándalo. Bueno, ok, nosotros razonamos de esa manera, pero ojo, Dios no piensa de esa manera. Para Dios esto es serio. Y en el verso 6 es interesante porque agrega esto. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Así que no sé cómo será la perspectiva nuestra, pero la perspectiva de Dios es que cuando hacemos eso, estamos cayendo en pecado. Así que esto es grave. Y miren ustedes qué interesante, porque además agrega, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es decir, cuando empezamos a racionalizar nuestros fallos, nuestros yerros. Es decir, a ver, sí, yo prometí, pero la verdad es que no lo había pensado bien, no sabía que se me iba a complicar la cosa, que lo que me estaba comprometiendo a hacer era demasiado pesado para mí. No sé, lo que sea, ¿no es cierto? Empezamos a argumentar y entonces el escritor nos está diciendo, ojo, que con Dios eso es una mera excusa. Para nosotros puede ser plausible. Pero lo que dice allí es, no digas que fue por ignorancia, no sabía, no me di cuenta. Y entonces dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y escucha las consecuencias y destruya la obra de tus manos? Yo a veces pienso, ¿cómo es posible que hay cristianos que prosperan, incluso en lo material, y cristianos que no dan un paso para adelante? Puede haber muchas causas. Pero a veces pienso si se aplica un poco en algunos casos, ojo, no quiero generalizar acá, no sería correcto, pero si tal vez Dios nos está escarmentando porque somos pésimos mayordomos de los bienes que Dios nos está dando. Y que Dios entonces ve que hablamos y prometemos y decimos y hacemos y resulta que Dios dice, ¿para qué voy a invertir yo en esta persona si lo que hace es hacer un mal uso de mis bienes? Y Dios dice, no, se lo doy al que es responsable. Pero es una cuestión lógica, ¿no es cierto? Cualquier buen comerciante, si va a invertir en algo, tiene que redituar una ganancia. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Cuando le dio a un señor que era un irresponsable, agarró el talento y lo escondió bajo tierra, vino el señor y dijo, pero yo no le voy a dar plata a este hombre, porque ¿qué? Eso es una pésima inversión. Yo estoy perdiendo plata con este señor y encima le tengo que dar de comer. Y le doy mis bienes para que los invierta y no reditúa ganancia alguna. Y el Señor dijo, no, denle todo al que produce. Y es lógico eso.
¿Por qué Dios me va a dar dones y bienes a mí cuando yo estoy haciendo una pérdida? Cuando no se beneficia ni el pueblo de Cristo ni la obra de Dios. Y entonces, claro, encontramos a veces cristianos empobrecidos, que se vienen sus negocios abajo. Bueno, ahí está, dice, Dios destruye la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque son personas que son apurados para hablar. Y lo que llama la atención es que a Dios no está interesado en nuestra promesa. Dice, mejor no prometas nada. No vamos a caer de la gracia porque no prometamos. Lo que está diciendo es, si hablas, tienes que cumplir. Porque con Dios tu palabra es un contrato firmado. Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es tremendo, ¿eh? Y entonces al verso 7, al final, está el meollo del asunto. ¿Por qué la persona actúa así? Bueno, el escritor de Eclesiastés nos hace el llamado, teme a Dios. Al final del verso 7, teme a Dios. ¿Qué pasa? La persona que habla de esa manera y se despreocupa, inclusive empieza a presentar un montón de excusas, es una persona que no tiene temor de Dios. No teme el juicio, no teme las represalias. A mí no me va a pasar nada. Esto es cuento chino. Que va a venir Dios porque yo hice una promesa y me aceleré y ahora no la cumplo. No, Dios no me va a tomar en cuenta. No es para tanto. Yo no robé un banco, no maté a nadie. Con Dios va a estar todo bien. No, nos hace el llamado diciendo, ten reverencia por Dios, teme a Dios. Hermanos queridos, es muy común comenzar algo y luego por diferentes motivos o diferentes razones terminamos dejando todo a medias. Con Dios no se juega. Una vez más, en el verso 10 del capítulo 8 de 2 de Corintios, Pablo subraya el interés de hacer algo y entonces ahora en el verso 11 les hace un llamado solemne, dice, les aconseja a que ahora lo lleven a cabo, que no se quede simplemente en una promesa. Hay que cumplir lo que se prometió. Lo mismo que le dice Pablo a estos hermanos, se aplica también a cada uno de nosotros, los que comenzamos con el querer algo, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con Dios eso que hemos prometido. El capítulo 8, versos 1 al 15, como para más o menos, estructurar las ideas, porque es mucho acá, son muchos versículos, pero para que se den una idea, de los versos 1 al 15, miren ahí en sus Biblias, Pablo lo que procura con estas palabras es reavivar el interés o el entusiasmo que tenían los hermanos de Corinto de participar de esta colecta para ayudar a los santos pobres de Jerusalén. Eso es lo que cuando leemos todos esos versículos, básicamente eso es lo que encontramos. Desde los versos 16 al 24, que no los voy a tocar, lo que se nos habla es de quiénes son la delegación representativa que va a tomar todo lo que se recaudó, tanto en Acaya y Macedonia como en Corinto, en todo lugar, y son los que van a llevar esa colección a Jerusalén. Por eso es que no lo voy a tocar. Ahí se puede sacar lecciones, ojo. Pero, en fin, me saco un poquito del enfoque del tema que quiero estresar, la tesis de toda esta serie que es la teología de las ofrendas. El meollo del asunto está desde el verso 1 al 15. No me interesan, honestamente, después ustedes lo pueden leer en casa, quiénes fueron los encargados de llevar la plata, y se dan algunos detalles que son interesantes, no quiere decir que es material secundario. No lo vamos a tocar eso, tal vez en otra ocasión. Ahora, a menudo cuando se habla del tema de la ofrenda, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque es cosa seria, se piensa en la gracia que ejercita el ofrendante. ¿Me explico? Es decir, si yo estoy dando ofrenda, el acto de gracia es el mío. Es decir, de pura voluntad mía, decido poner tanta cantidad, digamos, de pesos o de dinero, dólares, que eso, soles, lo que usted quiera, ¿no? Pongo plata o un cheque en la canasta de colección. Eso es un acto de mi gracia. Nadie me forzó, eso sale de mi sola voluntad. Otra vez, 9:7 dice, de cada uno como propuso en su corazón. Entonces yo doy como propuse en mi corazón poner tanta cantidad de dinero. Y así es como nosotros entendemos el tema de la ofrenda y cerramos el libro. Es un acto
de gracia por parte del ofrendante. Y es curioso porque ese acto de gracia del ofrendante lo desconectamos completamente del acto de la gracia activa de Dios a través del ofrendante. Cuando predicamos o enseñamos acerca del tema de la ofrenda, pensamos en lo que usted da. Nunca estamos pensando en lo que Dios está dando a través del ofrendante. Es más, cuando se pide que traiga la ofrenda, usted traiga la ofrenda. Pero nunca se mete por allí el efecto, la obra de la gracia de Dios a través de este ejercicio de la ofrenda. Vamos a mirar dos frases. Hoy voy a mirar una sola. La semana que viene vamos a ver la segunda. Pero hay dos frases que son fundamentales en todos estos dos capítulos. Cuando leemos tan rápido que no paramos a meditar o a reflexionar en esas frases. La primera frase, otra vez, aparece ahí en el versículo 1 del capítulo 8. Miren lo que dice Pablo, pero presten mucha atención, porque otra vez lo leemos rápido y pasamos al verso 2, 3, 4 y no paramos a pesar lo que Pablo está diciendo realmente cuando habla del tema de la colección. Dice, asimismo, es decir, hay una serie de indicaciones y Pablo aquí agrega esta, asimismo, hermanos, escribe a la iglesia, os hacemos saber algo. ¿Y qué es lo que Pablo le quiere hacer saber a esta gente? Escuchen, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No se apure a leer, ponga atención bien lo que está diciendo Pablo. Les hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Noten bien que Pablo no dice la gracia de los hermanos de Macedonia, que ellos fueron los que pusieron la platita. Porque ellos fueron los que dijeron, Pablo, queremos ofrendar, queremos hacer colecta para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Y sería muy justo y racional decir, bueno, acá los que están sacando el billete son los hermanos de Macedonia. Entonces los que están haciendo ese acto de gracia son la iglesia o los creyentes de Macedonia. Pero eso, cuando Pablo le escribe a los de Corinto, no dice que fuere la gracia de los hermanos de Macedonia. Lo que este hombre está diciendo es la gracia de Dios. Y no solamente eso, pero hay un segundo detalle. Dice la gracia de Dios que ha sido dada. O sea que el dador acá, cuando Pablo mira la cosa, no es la gente, sino la actividad de Dios dando a los creyentes de Macedonia. ¿Se van dando cuenta ustedes cómo la óptica del apóstol Pablo y que es muy distinta a la óptica nuestra cuando pensamos en estos asuntos? Es más, cuando hablamos de estos capítulos y se predica hoy, se habla de, miren los hermanos cómo ofrendaron, usted también tiene que sembrar para segar mucho. O sea, el tema gira en torno a la persona. ¿Y dónde está Dios? ¿En qué encaja Dios en todo esto? A Dios lo dejamos fuera de este tema completamente. Y Pablo lo que hace es centralizar el tema en Dios, no en la actividad de los hombres. O sea que le hemos dado vuelta a nosotros. Cuando hablamos de la teología de la ofrenda, le dimos vuelta al asunto y pensamos en la actividad humana en lugar de la actividad divina. Por eso digo que hay que entender la teología de la ofrenda. Hoy hablamos de ofrenda, pero no ofrenda teológicamente. Y eso está mal. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso tenemos que poner atención a esto. Tenemos que interpretar bien las Escrituras para ser un ofrendante, como dice en el capítulo 9, verso 7. De lo contrario, por más que traigamos barriles de dinero, eso no pasa del techo de la iglesia, no pasa nada. Dios no acepta esa ofrenda. Así que entonces no son los macedonios dando a los santos de Jerusalén, sino que es Dios dando su gracia a los macedonios. Eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo. Uno podría decir, bueno, no, pero a ver, la primera carta se habló de los santos en Jerusalén, así que ¿a dónde va a ir la ofrenda? A los santos de Jerusalén. No, Pablo no está hablando de los santos de Jerusalén. Ya habló de eso, ya la gente sabe ese asunto. Lo que él está hablando no es de Jerusalén, está hablando de la gente en Macedonia.
Y habla de la gente en Macedonia para despertar el interés en la gente de Corinto, porque la carta esta va dirigida no a los de Macedonia, ya habló con los de Macedonia, está hablando a la gente de la ciudad de Corinto. Esta es la segunda carta de Pablo, la que tenemos preservada. Hay otras que se han perdido, pero esta es la segunda carta que tenemos en línea, escrita por el apóstol Pablo. Dios entonces dando por gracia a través de los macedonios. Yo pensaba, pero ¿quién piensa así hoy en día cuando habla de las ofrendas? Realmente, seamos honestos, ¿pensamos hoy así como piensa Pablo? Cuando nosotros ponemos la ofrenda en el plato y digo, bueno, yo estoy dando de mi bolsillo, pongo plata en el plato para salarios, bancos, limpieza, luz, gas, agua, material de evangelístico, Biblia, qué sé yo, todo lo que cada iglesia tiene sus programas, sus gastos. Y entonces uno dice, bueno, yo puse la plata para apoyar en eso. Pero ¿cuántas personas cuando hacen el ejercicio de poner la plata dicen, esto es Dios dándome a mí para poder servir con mis bienes que son de Él? Me da la gracia a mí para que yo pueda entonces extender la mano y presentar la ofrenda. Nadie razona así, mi querido hermano, nadie. Yo no he escuchado jamás una persona que cuando me habla de la ofrenda me dice, es que Dios me ha dado a mí el impulso, el deseo y la gracia de dar para que la obra de Él se expanda en esta tierra. Nadie. A lo mejor hay alguno abajo de una piedra, pero yo honestamente todavía no di vuelta a esa piedra, no lo encontré. Si usted lo encontró, preséntemelo que le quiero dar la mano. Pero realmente ese no es el vocabulario que utilizamos en la actualidad cuando hablamos de la ofrenda. Nosotros razonamos cuando presentamos las ofrendas, bueno, yo di para la iglesia, yo di. Yo soy el que pongo la plata. ¿Y por qué? Bueno, porque yo trabajé, viejo. Yo soy el que estoy sudando. Yo soy el que agarro la pala todas las semanas. O me siento en la máquina de escribir. Bueno, ya no se usa más máquina de escribir, ¿no? Es más computadora. Ya eso pasó a la historia, ¿no? La computadora. Yo soy el que me la paso horas en el escritorio o clavando clavos. Así que es mi plata. Yo soy el que la pongo, la plata esa. Bueno, no nos vemos como un intermediario de Dios. Es decir, que es Dios el que está dando a través mío. No, yo soy el que estoy dando. Bueno, pero Pablo dice otra vez, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto es tremendamente revelador. Nos cambia completamente el cuadro acerca de este tema de las ofrendas. Por eso, la persona que llega a entender este cuadro bíblico, como lo plantea el apóstol Pablo, es que entonces en el capítulo 9, verso 7, da con la actitud que describe Pablo. Dice, da, otra vez, 9:7, cada uno como propuso en su corazón, y no da con tristeza, ni tampoco por necesidad, y Dios ama a esa persona. ¿Se dan cuenta la conexión? Lo importante es que mirar bien todo este asunto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué es así como dice el apóstol Pablo y no como nosotros interpretamos? Porque acá se trata, a ver, ¿cómo es esto? Yo soy el que pongo el dinero que me costó ganar y resulta que es el don de la gracia de Dios en lugar de mi gracia. Si yo soy el que estoy poniendo el dinero en el plato, no es Dios. Yo no veo la mano de Dios bajando del cielo poniendo mi plata en el plato. Soy yo el que estoy haciendo el acto. Entonces, ¿cómo es esto de que es la gracia de Dios? Y entonces Pablo nos pone los ojos no en las acciones de los hombres, sino en la fuente de dichas acciones. ¿Cuál es el génesis de esa acción, de esa actitud? De cómo se genera esa motivación en el creyente sincero de querer voluntariamente dar a Dios para el progreso de la obra. Y todo esto nace, dice Pablo ahí, de la gracia de Dios obrando en el corazón de la persona que forma parte del cuerpo de Cristo. En este caso habla del ofrendante en las ciudades de Macedonia. Y luego habla de la iglesia de Corinto en el capítulo 9, versículo 7. Se están mencionando las dos ciudades en este contexto.
Ante todo, ¿qué es la gracia? Porque Pablo habla de la gracia de Dios ahí. ¿Qué es gracia? ¿Qué entendemos por el concepto gracia? El otro día visitamos esta palabra, es caris, y más o menos la podemos definir como el favor gentil de Dios de dar, ¿no es cierto?, gratuitamente un beneficio al que no lo merece, por ponerlo de una manera. Es decir, es un acto soberano de Dios de decir, tú no mereces nada, pero de todas maneras voy a ser bueno contigo. Y entonces Dios actúa. A eso se le llama gracia. En latín a eso se lo traduce como caridad, caritas sería el término en latino, caridades en nuestro idioma español. Eso quiere decir la palabra gracia, sin darle mucha vuelta al asunto. Ahora bien, noten ustedes que este asunto de la gracia, el apóstol Pablo lo introduce en la carta a los Corintios, en la segunda carta. No es que lo introduce acá. Si ustedes se van rapidito al capítulo 1, miren qué cosa más interesante lo que dice Pablo. En capítulo 1, verso 2, el inicio, la introducción de la carta, dice Pablo, gracia y paz a vosotros, es decir, los de Corinto, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que tomen nota en algunos detalles acá. Pablo presenta a Dios como Padre de su pueblo. Pablo lo que hace es resaltar la filiación del cristiano con Dios. No es simplemente Dios, es Dios. Además está decir que Dios es eso, es Dios, y no puede ser otra cosa. Dios tiene que ser lo que es. Pero ahora hay una relación muy estrecha e íntima con ese Dios, y lo presenta ahora como nuestro Padre. Qué cosa más linda. Yo pienso en esto y digo, mi padre terrenal ya partió de este mundo, estoy solo, quedé huérfano. Mi padre y mi madre. Y pienso a veces en ellos y los extraños. Ya está, ya no están, no hay dónde buscarlos. Apenas una foto y se terminó el partido. Pero Dios es mi Padre. Y es por eso que a veces cuando me siento triste voy a mi Padre y le digo, Señor, extraño a mis padres. Y Él me está escuchando y me consuela. Él es mi Padre, no me dejó huérfano. ¿Se acuerdan que Jesús en el sermón final a los discípulos dije, no os dejaré huérfanos? Yo parto, pero el Espíritu Santo viene para que no queden solos. Nosotros no estamos solos. Pablo presenta a los de Corinto a Dios como nuestro Padre. Ahora, póngase a pensar en el concepto del sacrificio de la ofrenda. Dios nos ha de prosperar como Padre, y entonces podemos nosotros conducirnos de cierta manera para glorificar a nuestro Padre. No solamente eso, pero esto es importante porque resalta el señorío de Jesucristo sobre cada uno de nosotros y sobre su iglesia. Atenti con esto, porque hay quienes tratan de hablar de aceptar a Cristo como Salvador y se descalifica el aspecto del señorío. Pero noten que Pablo dice, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre, y podría haber puesto, como hace en muchas ocasiones, de decir Jesucristo. Pero en este caso no dice Jesucristo, dice primero el título, es Señor Jesucristo, no simplemente Jesucristo. Jesucristo hubiese querido decir el Mesías, el Salvador, y ciertamente eso es su función, su posición. Él es nuestro Salvador. Jesús era el nombre propio, Cristo es su mesianidad. Jesús Salvador. Pero no está diciendo Jesús Salvador solamente, que hubiese sido fenómeno decir Jesús Salvador o Jesucristo, que quiere decir lo mismo. Pero primero pone la palabra Señor de nosotros, Señor Jesucristo. Ahora, digo yo una cosa, hermano querido, ¿quién es el Señor de tus bienes? No se trata a veces de decir cuando leemos estos pasajes bíblicos y decimos amén, Jesús es mi Señor. Y resulta que cuando vamos al terreno de la práctica, no es el Señor. Yo soy Señor de mis bienes. Yo soy Señor de mi vida. Yo soy Señor de mi tiempo. Con mis bienes hago lo que quiero. Con mi vida hago lo que quiero. Con mi tiempo hago lo que quiero. Yo manejo mi vida como a mí se me da la gana, como a mí me place. Yo soy lo que soy. Y se terminó. Nadie me va a venir de mí a decir cómo debo conducir mi vida, mis bienes, mis ganancias. Nadie. Bueno, eso quiere decir que entonces Jesús no es el Señor de tu vida,
Tú eres el Señor de tu vida. Tú eres el capitán del bote. Y es por eso que, como dice en Eclesiastés, a veces Dios tiene que hacer que fracasen nuestras tareas. No prospera nada de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no le estamos entregando el señorío a Cristo. Se lo damos a nuestro ego, o se lo damos a un pastor, o a un apóstol, o una institución, el diablo, el pecado, qué sé yo. Pero alguien gobierna o dirige nuestras vidas. Hemos sido creados para servir, no para ser servidos. Lamentablemente, en lugar de servir a Cristo, a veces terminamos sirviendo nuestro ego o cualquier otro tipo de cosas. Así que acá tenemos que pararnos y pensar. Cuando Pablo presenta a Jesús, dice, Él es el Señor de cada uno y de la iglesia, de su cuerpo. Pero ¿quién gobierna tu vida? Realmente, ¿quién gobierna tus bienes? ¿Quién es el dueño de tus bienes? Yo. Bueno, Pablo lo ve diferente. Ahora, puede ser que uno diga, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con Pablo. Está bien, esa es su opinión. Pero ya no estamos sujetándonos a la palabra del apóstol, la palabra de Dios. Ya estamos, usted tiene el derecho de hacer lo que se le da la gana, después tendrá que dar cuenta a Dios. Pero en fin, Dios lo deja que usted decida lo que quiere hacer. Bárbaro, elija ser usted el Señor de la vida. Pero Pablo presenta a Jesús como el Señor absoluto. Los creyentes, por otro lado, disfrutan de la paz. Noten ustedes verso 2, la paz de Dios, debido al ejercicio primario de su gracia. Sin el ejercicio de la gracia de Dios, ninguna persona experimenta paz con Dios. Y es por eso que Pablo, movido por el Espíritu de Dios, cuando escribe la carta, no pone paz y gracia, sino que pone gracia y paz. Porque la persona no puede experimentar verdadera paz con Dios si no es a través del ejercicio de su gracia. Porque nosotros estamos en guerra con Dios, estamos naturalmente enemistados con Él. Y para poder estar en paz con Dios tiene que suceder algo. Y no podemos hacer nada para hacer las paces con Dios. Él es el que tomó la iniciativa y por eso envió a Cristo a morir. Pablo dice en capítulo 5 de Romanos, justificados por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo no es un tonto, él piensa y busca, dirigido por el Espíritu, qué palabra escoge y cómo la pone, en qué orden. Y es por eso pone primero, y en todas sus cartas, en sus saludos, van a ver esta consecuencia, gracia y paz. Es la gracia de Dios la que nos concede este privilegio de tener una perfecta relación con Él, en paz. Si no has recibido a Cristo, yo te recomiendo que lo hagas, porque nunca vas a vivir verdadera paz si no es a través de la salvación o la gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay vuelta que darle. Ahora, estos beneficios de la gracia y la paz parten entonces de nuestro Padre, Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Es Señor y Salvador. Recuerden, la palabra Cristo significa, y el mismo nombre Jesús quiere decir Salvador, Mesías y Salvador. Mesías ungido. La otra cosa, cuando vamos al capítulo 4, verso 15, también habla de la paz, de la gracia. Y miren qué interesante lo que dice este hombre. Es sorprendente, como para hacer todo un estudio acerca de estos versículos solamente. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Escucha, para que, abundando la gracia por medio de, no de, sino por medio de muchos. Llama la atención, Dice la acción de gracia, otra vez. Dice, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Acá nos está hablando del resultado en acción de gracias de la gracia de Dios. Tenemos otra vez el concepto de gracia que introduce en el capítulo 1, verso 2, pero una gracia activa ahora que se manifiesta a través de muchos. Y no dice que esos muchos son los que están actuando de pura gracia, sino que la gracia de Dios actúa por medio de o a través de esos muchos. Y claro, los beneficiarios de esa gracia que viene de Dios a través de los suyos, lo que produce ahora esa acción de gracias no a esos muchos, sino al Dios de donde parte esta obra de gracia. ¿Entienden lo que les digo?
Entonces la gente dobla las rodillas, recibe, ¿no es cierto?, una intervención de esos muchos, pero lo que hace no es decirle a los muchos gracias a ustedes, no, es gracias a Dios que utilizó a estos vasos, a estos intermediarios en su nombre, embajadores de la gracia de Dios. Y al ejercitar estos hombres de gracia, estas acciones, lo que hace esta gente es mirar al Dios de donde se genera, donde está el génesis de este asunto. En el capítulo 6, versículo 1, nos habla de la predicación del Evangelio. Y dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué? La gracia de Dios. Pero Pablo es el que predicaba. Pero ¿de dónde parte todo esto? No de Pablo, de Dios. La predicación del Evangelio es un acto de la gracia de Dios para ofrecernos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en el capítulo 8, verso 1, siguiendo con esa temática, siguiendo esa línea, esa palabra gracia que Pablo va describiendo a través de toda esta carta, nos habla del corazón inclinado a dar de esta gente de Macedonia como un acto de la gracia de Dios dada a estos creyentes. ¿Se dan cuenta lo importante de hacer este seguimiento? ¿Cómo nos contextualiza correctamente cuando queremos sacar la correcta interpretación? Por eso dice allí, les hago saber la gracia de Dios que se ha manifestado a estas iglesias. O sea que lo que ellos hacían era esa obra de Dios que se estaba dando a través de estos emisarios que eran sus instrumentos, la gente de Macedonia. Si yo hago un acto de gracia, es por la pura gracia de Dios. Si usted de gracia está dando ofrenda, no sale de usted. Es la pura gracia de Dios. Existe este vínculo místico con Dios. No el misticismo filosófico, pero esta unión íntima con Dios. Dios dirige sus deseos a través de cada uno de nosotros. Y yo pensaba, digo, pero qué privilegio más enorme que Dios esté usándome como un vehículo, un vaso, para darle gloria a Él. ¿Quién soy yo? Un vil pecador, un hombre mortal. Y que Dios use a un mortal como yo, como usted, como todos los que hemos sido salvos por Cristo, que no valemos nada en cuanto a la justicia divina. Por ahí socialmente valemos algo, sí, tenemos títulos y que es un buen trabajo, un montón de cosas. Pero en cuanto a la regla de Dios, no llegamos a ningún lado. Y que Dios agarre a ese saco de maldad, de pecados, y lo use para manifestar su gracia a los hombres, pero es algo extraordinario. El valor que nos da, nos otorga, qué honor nos está haciendo Dios cuando nos utiliza para que manifestemos no nuestra gracia, sino la gracia de Dios a los hombres. Dicha gracia de Dios quedó demostrada en la entrega de Cristo a morir en la cruz. Capítulo 8, verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez vuelve a repetir la fórmula, Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. No enriquecidos con plata, sino espiritualmente con la vida eterna. Hoy miran ese pasaje y lo conectan con el capítulo 9, versos 6 al 8, y dicen, siembra porque Dios nos va a enriquecer. Cristo es rico y como el rey es rico, nosotros somos hijos del rey, también somos ricos, somos millonarios. Y dice, entonces siembra. Y lo pelan al cristiano, le sacan toda la plata. Acá nos está diciendo que nosotros hemos experimentado la gracia de Jesucristo, que se despojó de su gloria, de su honra ya en el cielo que tenía de todas las criaturas celestiales, y se humanó en un grado tan mediocre, un hombre que fue contado con los criminales, crucificado, que era el acto de sentencia para los peores reos de la sociedad. Y no tuvo ningún problema en bajar para subirnos a nosotros y que seamos enriquecidos con las bendiciones del cielo. Dice, esta gracia
la que nos dio Jesucristo. Y luego dice también que Dios, por su gracia, nos ha concedido dones. Y dones entre, por ejemplo, los hermanos de Corinto, que era una iglesia bastante bendecida con dones, era una de las iglesias con más dones. Lamentablemente tenía muchos dones, pero poca disposición bíblica, porque agarraban y hacían un embrollo con los dones espirituales. Y hoy hacemos lo mismo, ¿eh? Hoy hacemos un lío con los dones espirituales. Entonces los manejamos no bíblicamente, sino a nuestro antojo en la iglesia contemporánea. Bueno, lo mismo pasaba en Corinto, pero eso no quita de que Dios estaba dando dones. Esta iglesia era muy bendecida con dones, mal manejados, pero de todas maneras eran gente con dones. Y dice ahí, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 7, por tanto, como en todo abundáis, y dice en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor también para con nosotros. Ahora dice, abundad también en esta gracia. Otra vez, los dones son dados por Dios y este acto de dar es otro don de Dios. Abunden en esta gracia, en esto que no merecemos, en este acto de intervenir. Ahora le escribe a los corintios, ya no a los macedonios. Dice, hagan lo mismo, abunden en esto también. Hoy sí, abundan ofrendas en algunos lugares, pero no es según la gracia de Dios. Es porque yo quiero que si yo pongo 5 pesos, Dios me va a dar 10, me promete el apóstol. Entonces yo quiero tener más plata. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de trabajar más o meterlo en una buena cuenta bancaria que me reditúe, no, yo voy y le digo a Dios, el banquero del cielo, y le digo, mira, Señor, acá te doy 5, mis intereses son el doble. Y somos unos estafadores tremendos, ¿no? Bien usureros, porque cuando vamos y damos la ofrenda, queremos que Dios la triplique, o sea, que nos dé más del 100%. Ningún banco te va a dar 100% de interés en una plata que tú pongas en el banco, pero a Dios lo explotamos. Nosotros le traemos la ofrenda y decimos, tú me tienes que, si yo te doy, como hizo Jacob, si tú me bendices, yo acá te pongo los diezmos, dijo Jacob. Nosotros decimos, si Dios me bendice, yo acá pongo la plata, pero si no, chao, cerramos la canilla. Esa es la actitud de la gente. Hoy llenan iglesias con plata. ¿Pero por qué? Porque quieren sacar los intereses. Son usureros, explotadores del Banco Celestial. No entienden nada acerca de la ofrenda. Lamentablemente, algunos lo hacen de buen corazón, pero porque están mal enseñados por el clero, por la gente que tiene que abrirles las escrituras acerca de este tema. Así que dice este hombre, abunden en esta gracia que está directamente vinculada a lo que dice en el capítulo 8, verso 1, que esa gracia viene de Dios que ha sido dada a los de Macedonia. Ahora, la gracia de Dios, entonces, nos damos cuenta que según la teología de Pablo, es la que nos mueve a dar. Una persona se propone en el corazón, como dice el capítulo 9, verso 7, a dar. ¿Por qué? Porque ha sido bendecido con la gracia activa de Dios en su vida. Y entonces Pablo va a ejemplificar los efectos de esa gracia en la actitud que manifestaron los hermanos en Macedonia. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, ¿de qué manera se ejercita esa gracia? Bueno, número 1, verso 2, en una actitud de generosidad. Una actitud de generosidad. Capítulo 8, verso 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La gracia que les fue dada de Dios a los de Macedonia, lo que produjo en ellos fue generosidad. Una cualidad, un atributo notable. ¿Generosidad qué es? A ver, la generosidad es la acción de dar o de compartir con algo o con alguien sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso es generosidad. Una palabra que a lo mejor nos sirve de sinónimo es liberalidad. Cuando uno da liberalmente, eso le decimos es una persona generosa. Noten ustedes que dicha generosidad está vinculada a la generosidad que Dios ejercita, mencionada así ahora en el capítulo 9, versos 6 al 8. Noten que dice, por ejemplo, el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Así que, no, es tremendo. Verso 10, a ver, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué está diciendo? Dios es un Dios generoso. Y debido a que experimentamos la generosidad de Dios dando cosas sobreabundantes, ahora despierta en nosotros, por su obra de gracia, su don de gracia, generosidad en nuestro espíritu. Hacemos los cálculos y vemos a Dios en lo que tenemos. Y noten que dicha generosidad estaba manifestada, por ejemplo, en abundante pobreza. Versículo 2. ¿Lo ven eso? Otra vez dice, la abundancia de su gozo y su pobreza profunda. Esta gente no nadaba en billetes, hermano. No estaban forrados. Era gente que estaban quebrados. No tenían un peso partido al medio. Estaban, no dice pobreza, era profunda pobreza. Yo vi gente, cuando viajaba, he viajado y he visto gente en profunda pobreza, que no tenía ni para comprar zapatos, gente, chicos sin zapatos, en descalzo, en el polvo. Yo lo vi, estuve ahí con ellos. Gente que comía salteado, que tenían un huevo para toda la familia. Imagínense usted eso. Un tomate o medio tomate. Yo estuve sentado en la mesa. Soy testigo de eso. Y eso, a lo mejor esa gente tenía más otros que pasan semanas sin comer. Esta gente estaba sumida en profunda pobreza. Pero, a pesar de esa indigencia notable, dice el verso 2, que también tenían abundancia de gozo. Pero a ver, ¿cómo puede ser que una persona que está muerto de hambre encuentre lugar para sentir profundo gozo? Es algo sorprendente. ¿Cómo es posible una cosa así? Y entonces no solamente de la profunda pobreza encontraron profundo gozo, pero dice el verso 2 que fue abundancia de generosidad. No me pregunte cómo hicieron para juntar plata cuando no tenían. No dice que salieron a robar, porque si no, Pablo no los va a usar de ejemplo, unos ladrones, unos pillos, para decir, miren, hagan lo mismo que estos, salgan a juntar plata, porque lo que estaría diciendo es salgan a robar a punta de pistola a cualquiera que pasa por la esquina y después dónenlo a la iglesia. Es una locura eso. Esta gente está usándolos de ejemplo a los corintios de lo que hace Dios en el corazón de estas personas. Dios dice que produjo este don de gracia y se notó en la abundante generosidad. Esa abundancia de espíritu, abundancia de miseria, abundancia de liberalidad, en medio, dice, de gran prueba de tribulación. Ellos no la estaban pasando bien o mejor que los que estaban en Jerusalén, hermano. Solo eso es el resultado de la gracia de Dios que se les dio a los de Macedonia. Solamente Dios puede obrar este milagro en una conducta que es atípica y que inclusive puede resultarnos totalmente irracional. Ninguna persona actúa normalmente así. Ahora, no podemos decir que eran anormales. No, lo que pasa es que está metido Dios acá en el asunto. Él está dando este don de sacrificio a los hermanos, este don de gracia, para que ellos puedan dar en esa manera. ¿Saben por qué nosotros, a veces somos reacios a dar? Sencillamente porque no experimentamos o ejercitamos la verdadera gracia de Dios en nuestras vidas. No experimentamos a Dios como Él quiere que nosotros lo experimentemos. Dios hizo un llamado en el libro de Malaquías, allá el último capítulo, en el capítulo 3, verso 10, que ya lo vamos a ver en su momento, y le decía al pueblo de Israel, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que está diciéndole al pueblo, yo soy un Dios de gracia, un Dios generoso, ustedes no merecen nada, pero pónganme a prueba. Lo que está diciendo es, experimenten quién soy yo. Habla del diezmo en ese pasaje, ya vamos a mirar, ¿no?, ese asunto, pero a veces hablamos del diezmo y no miramos el carácter de Dios, que es el propósito de ese pasaje, que Dios es un Dios generoso.
Pero nosotros hoy no experimentamos a ese Dios. Somos comerciantes, cristianos mediocres. Una actitud de generosidad. Número 2, una actitud de sacrificio. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y mira esto, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué dice Pablo? Se sacrificaron. Les costó un montón. Tuvieron que sudarla. Sin duda que ellos decían, me estoy quedando corto acá. Pero no los frenó. Yo vuelvo a traer, ya hablé de la famosa viuda a la que apuntó Jesús. La viuda no tenía donde caerse muerta, la señora. A ver, tenía solamente 2 blancas, era el salario de un jornalero, el más bajo, 2 blancas, era el sustento de ese día. Podría haber dado una blanca y quedarse con una. De decir, bueno, a ver, aunque sea voy a comer un pedazo de pan con agua, o un té, o un mate, qué sé yo, ¿no? Y entonces el otro lo entrego. Y ella dijo, no, yo voy a probar quién es mi Dios. Y se lanzó con un acto de fe que Jesús usa el ejemplo para que los discípulos vivan con esa fe, no que pongan todos sus bienes en el plato. Ese no fue el gol de Jesús diciendo, miren la fe de esa mujer. Es una fe sacrificial. Para ser un discípulo de Cristo tenemos que sacrificarnos. Nos van a perseguir, nos van a vituperar, vamos a ser blasfemados, vamos a ser perseguidos. En fin, vamos a encarar un montón de cosas. Tenemos que llevar la cruz del discipulado. Y eso demanda sacrificio. Hagamos concesiones. No se dieron dice, no solamente se dieron según sus fuerzas, sino más allá de ellas, dice. Y luego va a inculcar a los de Corinto que hagan exactamente lo mismo cuando dice en el capítulo 9, verso 6, que hagan las cosas no con tristeza, sino con la actitud de los macedonios pobres que dice que lo hacían con gozo. Otra vez, ahí en el verso 2 habla de la abundancia del gozo de estos hermanos, gozosos de hacer las cosas para Dios. Ahora, digo yo, acá estos macedonios daban esto con agrado, dice el verso 3. ¿Quién hoy da ofrendas a Dios con agrado? Damos, no cabe duda que damos, pero ¿cuántos damos con agrado? Más bien damos porque nos sentimos obligados, pero eso no es la espontaneidad del agrado. Cuando ve usted a una persona llegar, no hagan esto, ¿no? Pero estoy haciendo una hipérbole, que venga una persona con el sobre o qué sé yo, el dinero, y venga sonriendo de oreja a oreja diciendo, yo me gozo, qué gracia, qué bendición, que al fin llegó el tiempo de la recolección de ofrendas, estaba esperando, estaba orando para poner ese dinero en el plato. Vamos, viejo, ¿quién hace eso? Eso lo vemos en las películas de ciencia ficción, y ni tampoco lo encontramos en las películas de ciencia ficción. No existe eso. La gente no da con el agrado bíblico. La gente da porque le dijeron, usted tiene que traer ofrenda para sostener ministerio. Se ven forzados a dar la ofrenda. Pero no con agrado, con alegría, con gozo, esperando el momento de la oportunidad. Y eso es lo que nos dice en el verso 4, una actitud de buena disposición. Y esto es lo que me saca de base a mí. Dice, pidiéndonos los de Macedonia, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, yo, honestamente, en mis años de ministerio, que son más de 2 décadas, nunca, ni acá ni en otros países, he encontrado que se me acerque una persona y me diga, yo le ruego, pastor, por el amor de Cristo, le imploro, por favor, que me deje ofrendar. Soy honesto, Quizás exista la persona esa, obviamente existen, porque en Macedonia había. Y la gracia de Dios cuando obra produce esto, porque está bíblico. Pero yo todavía no encontré una persona que me diga, pastor, mire, necesito hablar con usted, ¿sabe qué? Yo quiero dar, le imploro, por favor, que me deje ofrendar a la iglesia. Pero es una cosa, yo nunca encontré un caso así. Por ahí Dios no me lo quiere mostrar, qué sé yo, pero no lo he visto.
Ahora, yo me preguntaba, ¿yo tengo esa actitud de implorarle a Dios, Señor, permíteme que dé para la expansión de tu reino? ¿Qué quieren que les diga? Noten los siguientes detalles. Ellos pidieron, no se les pidió a ellos. Ellos rogaron, no se les rogó a ellos. Por favor, pongan para arreglar el techo, qué sé yo, se nos mete el agua. No, a ellos no lo vieron como un privilegio, no como una carga. Era un honor para ellos hacer esto. Ellos lo vieron como un servicio, dice allí, no como una imposición forzada sobre ellos. Estaban sirviendo a Dios. ¿A quién sirves tú? ¿Tus bienes a qué sirven? ¿Tu tiempo qué es lo que está sirviendo? ¿Tu vida qué es lo que está sirviendo? No digo que te hagas un cura de convento, ¿no? O de monasterio. No, eso tampoco está bien. Podemos disfrutar los bienes que Dios nos da, pero ¿qué lugar tiene Dios en tu vida y en el manejo de tus bienes? ¿Cómo llegaron los de Macedonia a semejante estado de madurez espiritual? Bueno, les fue dada esa actitud por la gracia de Dios, dice el versículo 1. Y para ello, para poder experimentar eso, dice en el versículo 5 Pablo, que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros. Es decir, se entregaron diciendo a Pablo, Pablo, ¿qué se necesita hacer ahí? Y bueno, está esta situación en Jerusalén. Bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Se ofrecieron a Pablo. Pero primero, esta actitud que parece completamente atípica, irracional, fuera de molde, sucede porque ellos entregaron primero sus vidas, todo lo que ellos eran, al Señor. Se entregaron primeramente al Señor. Por eso es importante este concepto de quién es el Señor de tu vida, de tus bienes, de todo lo que eres. Pero observen cómo este hombre subraya al final del versículo, por la voluntad de Dios. No dice la voluntad de los macedonios. La gracia es por voluntad de Dios. El don es por voluntad de Dios. El acto de ser un representante o mano abierta es por la voluntad de Dios. Todo acá, todo el énfasis está puesto en Dios, no en la gente de Macedonia. Dice, os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En conclusión, hermano querido, entonces acá nosotros podemos apreciar la teología de las ofrendas. Es muy distinto a como nosotros lo entendemos. El dar para la obra de Dios viene de Dios. Y cuando Dios ve que nosotros hacemos que somos intermediarios de ese ejercicio de la gracia de Dios, entonces Dios bendice a esa persona. Y nos da, sí. El capítulo 9 va a decir, Dios da lo material, pero no para satisfacernos a nosotros, sino para que podamos ser otra vez los vehículos del brazo extendido de Dios para bendecir a su pueblo y al mundo con el evangelio de Cristo. Dios no te tiene en el centro de su óptica. Dios tiene su obra de salvación y su gloria como el centro de su óptica. Tú no eres o yo, no somos el centro del cosmos de Dios. Él es el centro del cosmos. Su Hijo Jesucristo el Señor es el centro. Y nosotros somos esos embudos que dirigen todo, la obra que Dios hace hacia su gloria, a exaltar su gloria, la exaltación de Dios. Es un privilegio enorme que Dios nos haya salvado para poder obrar en esa forma. El don inefable de Dios, la ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias por ayudarnos a mirar diferente, de no ver a los hombres, la obra de los hombres, sino tu obra en los hombres. Qué honor más grande nos da, Señor, de habernos escogido, miserables pecadores, para que seamos tus embajadores
embajadores de tu gracia. No hay don más grande que ese, Señor, después de la salvación de Cristo. Que podamos ser escogidos para llevar tu gracia a donde está la necesidad. Ayúdanos, por favor, a vivir en esos términos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.